Pues muy bien, Francisco, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Fran. Encantado de estar con todos vosotros y con todos tus oyentes, por supuesto. Pues también está con nosotros la voz del misterio, otra de las voces del misterio, Eva. Hola, buenas noches, Francisco. Hola, ¿qué tal, Eva? Encantado. Igualmente. Pues, Francisco, tengo aquí, me he imprimido la portada de tu último trabajo literario, El enigma de Garabandal. La verdad es que fue un caso que dio muchísimo que hablar y sigue dándolo, ¿no? A mí me gustaría que antes de adentrarnos en los entresijos de este caso, que nos expliques un poco más qué fue el enigma de Garabandal. Pues el enigma de Garabandal fue y es en la actualidad. Nos tenemos que centrar para que los oyentes se hagan una idea en un pueblito, en una aldea muy pequeña, situada en el corazón de Cantabria, allá por los años 60, una aldea verdaderamente remota, que para llegar a ella desde el último pueblo que tenía la carretera, pues prácticamente se tenía que ir en caballerías, ¿no? Y en tiempos de lluvia, pues la verdad es que ni con caballerías prácticamente se podía llegar, ¿no? Porque muchos de los relatos de la época hablan de que la panza de estos caballos, de estos mulos, daban incluso en el barro. Para que nos hagamos una idea en la situación de este pequeño pueblo de San Sebastián de Garabandal. Bien, pues allí en el mes de junio del 61, 4 niñas que se encontraban jugando en las inmediaciones del pueblo, después de cometer una travesura y estar sentadas en una de las callejas que asciende a una de las lomas cercanas del pueblo, pues entran en una especie de trance después de escuchar una fuerte detonación y ver un fuerte relámpago, según ellas, y se les aparece un ser luminoso que tras unos segundos desaparece. Las niñas, pues como podemos suponer, llenas de miedo, acuden a su sacerdote, a su párroco, y le explican lo que acaba de pasar. Entonces, aquí es donde comienza lo que ha trascendido más a la opinión pública durante pues prácticamente 50 años, ¿no? Que es el Garabandal religioso, ya que el cura traduce las declaraciones de las niñas como la aparición del arcángel San Miguel. Todo eso iba a conllevar pues las reminiscencias, como te digo, de una aparición de tipo mariana, que después de investigar pues por aproximadamente 10 años, yo no lo tendría tan claro, Fran. ¿Por? Pues porque cuando cuando estamos elaborando el anterior libro, Enigmas de Cantabria, uno de los capítulos, por supuesto, le dedicamos al enigma Garabandal. Y tuvimos la suerte de contactar pues con el primer doctor, el médico de cabecera de aquella zona, que atendió a las niñas in situ cuando entraban en esta especie de trances o éxtasis, depende de la naturaleza que le queramos dar, ¿no? También contactamos con uno de los sacerdotes que primero se acercó allí y que estuvo conviviendo con las niñas para ver si las cogían en un fuera de juego, ¿no? A ver si verdaderamente todo aquello era una mentira, y con la convivencia, pues como si fuera uno más de la familia, podría cogerlas en estas mentiras. Nada de ello ocurrió, sino que las niñas seguían entrando en una serie de, como decía antes, de trances que se repetían a lo largo del día, trances o éxtasis que duraban desde unos pocos minutos hasta uno que duró 7 horas, y todo esto durante 4 años. Al mismo tiempo que las niñas entraban en este trance, curiosamente entraban las 4 en el mismo instante a la vez, y aunque estuvieran separadas por cientos de kilómetros, como la prueba que hicieron una vez con una de ellas, con Conchita, pues parece ser que despertaban en ellas pues unas facultades paranormales, ¿no? O al menos extrañas, ¿no? Desde el punto de vista que caminaban totalmente con la cabeza hacia atrás en la espalda, subían al monte que había próximo, donde supuestamente se le aparecía el ser tenido por la Virgen María, y las niñas se mostraban totalmente ajenas a los estímulos externos. Se las pinchaba, se las pasaba ligeramente un cigarrillo al lado de la piel. Las niñas en épocas, por ejemplo, de granizos, se ponían mirando con los ojos totalmente abiertos hacia el cielo, caían los granizos en el mismo ojo y las niñas ni se inmutaban. Y otros casos similares que nos dieron que pensar que este caso concreto pues bien merecía un trabajo solamente sobre la problemática Garabandal. ¿Hablamos tal vez del doctor Morales?
El doctor Morales fue uno de los doctores que también llegó allí en un primer momento, que en un primer momento se mostró bastante crítico, bastante escéptico con el enigma Garabandal, pero que en los últimos años de su vida, la verdad es que no sé si tuvo una reflexión de fe o algún tipo de remordimiento, pero que dio varias conferencias diciendo que lo que había ocurrido allí en Garabandal no tenía ninguna explicación lógica. Eva, me refiero al doctor que pudimos localizar, que fue el doctor don José Luis Gullón, que fue el primer médico de cabecera, el médico que tenía oficialmente establecida su consulta en Puente Nansa, en la capital del Valle del Nansa, donde pertenece este pueblo de San Sebastián de Garabandal. El doctor Gullón nos dijo que, bueno, ciertamente en un primer momento, cuando llegaron las habladurías de que a 4 niñas en aquella remota aldea se les había aparecido la Virgen, pues como buen galeno se lo tomó de forma escéptica, ¿no? Quiso acudir personalmente, por supuesto, a comprobar lo que a ella les ocurría, y tras pues comprobar todos estos hechos que te comento, todas estas reacciones, o mejor dicho, las no reacciones que tenían las niñas en su entrada en trance, pues este doctor nunca quiso achacarlo a un asunto sobrenatural o paranormal, sino más bien él como buen empírico, como buen científico, decía que el enigma Garabandal hoy en día, o el misterio Garabandal, era que aún hoy en día no se conoce el motivo por qué esas niñas entraban en trance. Esto no quiere decir que sea un asunto parapsicológico, un asunto paranormal, porque quizás mañana se descubra una sustancia, se descubra, yo qué sé, como él mismo se explicaba, un efecto que producía en las niñas esta entrada en trance, ¿verdad? Él me ponía el ejemplo de un paciente que tenía en su juventud, que tenía una dolencia en la piel, una serie de salpullidos, y nadie encontraba pues cuál era lo que provocaba este mal, ¿no? Hasta que una vez él, casi de forma pues por coincidencia pura, se descubrió que era alérgico a la piel de naranja, que en el mundo solamente había 3 personas. Bueno, pues si yo hubiera explotado este asunto, bien podría haber dicho que este niño pues estaba poseído o otras pues tonterías similares en un momento dado, sin saber verdaderamente lo que le ocurría, ¿no? Y este es el ejemplo que me ponía el doctor Gullón, asemejándolo a lo que podría ocurrir en Garabandal. Pero claro, eso es otra de las hipótesis que se baraja, ¿no? La explicación empírica, pero repito, hoy por hoy el enigma Garabandal sigue sin resolver, Eva. Porque lo que estas 4 niñas vieron, ¿lo vio alguien más o era exclusivo de ellas? Bueno, hay un quinto vidente. Las 4 niñas, vamos a recordar a los oyentes, se llaman Conchita, Mariloli, que acaba de fallecer escasamente hace un año, Maricruz y Jacinta, ¿no? 3 de ellas residen en Estados Unidos, a excepción de Mariloli, que como he dicho ha fallecido, y una de ellas en Asturias. Bien, pues había un sacerdote que en aquella época se llegó al pueblo, Luis María Andreu, un sacerdote fervorosísimo, y que en un momento dado, él en una de las apariciones, en una de las entradas en trance de estas niñas, dijo que él también había visto la aparición. Es verdaderamente tétrico lo de este hombre, Luis María Andreu, el padre Andreu, ya que después de esta experiencia que él tuvo, que también muchos de los presentes, recordemos que ahí se han juntado miles de personas en las apariciones a pocos centímetros de las niñas en pleno éxtasis, pues muchos de los testigos vieron cómo se entraba en ese arrobamiento o en ese trance, y cuando se le pasó, pues parecía ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Él no dejaba de repetir que ya se podía morir tranquilo. Recordemos, tenía 37 años en ese momento, no tenía ninguna dolencia conocida, y nada más que hacía dar gracias a Dios por haberle hecho partícipe de esa visión, ¿no? Bien, pues por la noche regresa a su domicilio, situado en Aguilar de Campoo, a unos cientos de kilómetros de Garabandal, y cuando pasan por la localidad de Reynosa, los que iban en ese mismo auto observan que el padre está como ausente. Tras unas palabras compartidas con él, vuelven la cabeza en el asiento trasero donde se encontraba el sacerdote, y ven que tiene los ojos hacia atrás, y en ese mismo momento había fallecido. La verdad es que una nota luctuosa y un enigma dentro de lo que es el enigma Garabandal, al menos curiosa, ¿verdad?
porque me gustaría, a pesar de que no lo has matizado, pero me gustaría entrar de lleno en qué es lo que vieron estas 4 videntes. Te explicaré un poco, porque te hacía la pregunta anterior de si solo habían sido ellas testimonios, porque bueno, tengo aquí la portada de tu libro con una foto muy significativa donde están, me parece que son 3 de las videntes, y la gente está mirando hacia abajo, o sea, no es la típica aparición mariana que todo el mundo espera ver algo. Eso es, sí. En teoría nada más que se le manifestaba a ellas 4, ¿no? Ellas entraban en trance y después de ese trance, pues comunicaban el supuesto mensaje dicho por estos supuestos seres celestiales y que, pues bien, como te digo, a excepción del padre Andreu, que acabó como acabamos de resumir, pues eran ellas las 4. Es curioso esta pregunta que me haces, Fran, porque como también he estado estudiando otras apariciones, las apariciones más famosas de tipo mariano que podemos pensar, como la Salet, Fátima o Lourdes, ¿sabes? Al principio los testigos nunca hablaron de una aparición de tipo religiosa, sino que ellos describían, y esto es una coincidencia, parece ser generalizada en ese tipo de avistamientos, que veían una figura luminosa con una especie de fuertes fogonazos y de pequeña estatura con una especie de capa por encima, ¿verdad? La primera de las visiones duraba unos pocos segundos y luego, bueno, lo que ha trascendido a la opinión pública es la versión que las autoridades eclesiásticas de la época dieron de lo que los testigos veían. Y a mí me parece curioso lo que te comentaba al principio cuando las niñas, te hago un pequeño resumen de ello, que el cura del pueblo, don Valentín Marichalar, dijo lo que decían las niñas que habían visto, pero nunca las niñas aseguraron. Después, a posteriori, por supuesto, sí, en el pueblo, pues hablamos de los años 60, pues como si diríamos la autoridad más reconocida, pues era en un tema de este tipo que podemos decir parapsicológico, pues era el sacerdote, ¿no? Y me atrevo a decir que la mayoría de las apariciones marianas ocurre lo mismo, Fran. Porque, bueno, perdona, no, ahora que estás hablando de esto, tengo en las manos un artículo del País del 29 de agosto del 83, en la que Luis José Grifols, no sé si lo conoces, dice: los extraterrestres son nuestros inmediatos superiores, intercesores de los humanos, ante algo superior, y responsable de la mayoría que ha creído que eran apariciones de la Virgen María. Hay 3 ejemplos clarísimos de apariciones marianas que son en realidad apariciones ovnis: la de Fátima, la de Salet y la de Garabandal. ¿Estarías de acuerdo en ello, tal vez? Pues sí que estaría de acuerdo, Eva, y estaba dejando lo mejor para lo último. Me acabas de dar en mi punto débil. Perdón. Date cuenta de una cosa, Eva. Lo que, como te decía antes, lo que ha trascendido a la opinión pública, yo siempre hablo de 3 garabandales, ¿verdad? Primero estaría el garabandal objetivo, el garabandal puro, que verdaderamente es lo que le ocurrió a las niñas y que hoy en día me atrevería a decir que aún continúan ellas asustadas de aquello que le ocurrió y un tanto desorientadas, porque hasta el día de hoy, como te digo, nadie les ha podido dar una explicación lógica o convincente, ¿no? Luego estaría, por otro lado, el garabandal pues religioso, ¿no? Que es la interpretación de aquellos hechos, de aquellas palabras de las niñas por parte de las autoridades eclesiásticas de la época, y es lo que más ha trascendido y lo que más personas o feligreses, llamados de alguna manera, pues acuden a estos lugares, ¿no? Y luego estaría, que es lo que a mí menos me gusta, es el garabandal lucrativo, ¿no? Que a posteriori terceras personas se han encargado, bueno, pues de alguna manera de enriquecerse, de ganar dinero con estos acontecimientos, y lo que me parece más grave, de traficar con la espiritualidad, con las creencias y con la fe de la buena gente, ¿no? Eso es lo que me parece a mí más grave, que en el libro también hago hincapié. Pero refiriéndome a lo que tú dices, si nos detenemos, investigamos un poco como hemos hecho nosotros y nos metemos en documentos que, bueno, yo pienso que por ciertos intereses, para que no salgan a la luz, están aún, por decirlo de alguna manera, Eva, sin contaminar, ¿no?, con esta versión religiosa, hay casos verdaderamente curiosos. Conchita, en su diario íntimo, la principal vidente, por llamarlo de alguna manera, Conchita, habla de que cuando se presentaba el ser que el cura les decía que era la Virgen María, hago hincapié en esto, bueno, pues aparecía una especie de esfera luminosa flotando y moviéndose en el cielo tras esta figura, ¿no? Entonces, en un buen día, la niña se atreve a preguntar, y se dirige así pone literalmente en su diario. Le dice: madre, ¿qué es eso que aparece detrás de usted flotando en el cielo? Entonces, como continúa Conchita, le responde ni más ni menos
que la aparición le responde: en eso he venido yo. ¿Qué te parece, Eva? Vale, me has dejado. Otra cosa muy curiosa al respecto de lo que acabo de preguntar, y para que los oyentes hagan una idea de, bueno, también hubo muchas apariciones de objetos volantes no identificados, dichos por los habitantes del pueblo de entonces, que cada vez oriundos quedan pocos. La verdad es que el pueblo ha ido vendiéndose literalmente a peregrinos venidos de otros países que creen fervientemente en las apariciones de tipo mariano ocurridas allí y están a la espera del milagro, ¿no? Pero hay muchos testimonios de vecinos del pueblo que en la vida te hablarán de un objeto volante no identificado, porque muchos de ellos son de avanzada edad y no conocen de esta problemática, ¿no? Pero te hablan de objetos volantes no identificados. Y lo más curioso de esto, y me gustaría dejar también con la boca abierta de nuevo como me quedé yo, ¿no?, a los oyentes, fue que localizamos al sacerdote que estuvo en un primer momento con ellas, ¿no?, conviviendo, a ver si en un momento dado, como os decía antes, pues las pillaba en una mentira, o que todo aquello era una engañinfa, ¿no? Bien, pues este sacerdote, don José Ramón García de la Riva, un sacerdote hoy en día pues con cerca de 90 años, un sacerdote con sotana, la antigua usanza, pues tras hacer la entrevista, comunicándonos pues todo lo que es pues la versión religiosa, ¿verdad? Muy respetable, por otro lado, por supuesto. Pues en un momento dado, ya off the record, pero siguiendo grabando, a pesar de que nos perdone ese hombre, pues le preguntamos: bueno, don José Ramón, pero usted verdaderamente, está muy bien lo que usted nos cuenta y tal, pero ¿qué era verdaderamente lo que le decían las niñas en un primer momento? Y decía el sacerdote: bueno, tampoco hay que hacer caso a unas niñas de 11 años. Digo, hombre, hay que hacerlas caso porque ellas son las principales testigos. Digo, aquí vamos a hacer caso, si no. Bueno, es que ellas verdaderamente me decían que veían a un bicho, a un ser que de pequeña estatura, que ellas confundían con un niño, y que venía, literalmente os voy a decir, en un asteroide. Entonces yo me quedo así, paralizado, ¿no? Digo, pero don José Ramón, en un asteroide sabe que es imposible, los asteroides es un trozo de roca que está por ahí flotando, que de vez en cuando cae a la Tierra, nos da unos sustos y tal, pero es imposible. Claro, es que ellas me lo decían, sabe Dios de dónde sacaron esa definición, pero con el paso del tiempo, ellas, por supuesto, si se han hecho mujeres hechas y derechas, y bueno, ya veían el cine, veían la televisión y tal, y cuando veían las primeras películas estas dedicadas a la ciencia ficción, a los extraterrestres y tal, pues un buen día me llaman por teléfono y me dice: mire, don José Ramón, estoy viendo esta película que sale en eso era lo que veíamos nosotras. ¿Qué te parece, Eva y Fran? Es curioso, es una anécdota, pero es muy reveladora, ¿verdad? Es decir, que Luis José Grifols tiene razón, entonces, por decirlo de alguna manera. Sí, es una de las hipótesis. Yo, eso de dar la razón en estos casos tan controvertidos, pues es un poquito tal, pero es una de las hipótesis que hay, exactamente, y una de las más compartidas por gente, por supuesto, que cree en la problemática UFO, claro, eso por otro lado. Pero también dicen que las niñas se elevaban y todo. Bueno, eso son también, podemos decir, leyendas urbanas dentro de lo que se han dicho bastantes barbaridades, ¿no? Bastantes exageraciones. Mucha de la culpa, y no lo digo en plan malévolo, de forma maliciosa, ¿no?, es el hecho de que las gentes que llegaban allí, yo creo que llegaban bastante más, eran más fervorotas, por decirlo de alguna forma coloquial, que las mismas niñas, ¿no? La gente pues exageraba muchas veces lo que veían, estaban deseosas de que ocurriera algo extraordinario, y bueno, te voy a contar una anécdota que me contó el doctor Gullón, que fue en un momento dado cuando Conchita, una de las niñas que se encontraba en éxtasis, entró en la iglesia y subió al coro de la iglesia subiendo las escaleras, y muchos de los allí presentes comenzaron a asegurar que la niña se iba a lanzar desde el coro y que iba a levitar por toda la iglesia. Entonces el doctor Gullón, bastante indignado por aquello, subió para arriba, y si no es por él que agarró a la niña, esta niña pues prácticamente envalentonada por la multitud que ahí se agolpaba y que aseguraba que podía levitar, porque prácticamente la consideraban una santa, pues si no está ahí el doctor Gullón y la agarra, pues imaginemos lo que le hubiera ocurrido si hubiera lanzado por la barandilla abajo, ¿no? Algo verdaderamente lamentable por parte de estos seguidores que en algún momento pues han tenido, repito, no de forma maliciosa, pero han querido exagerar los hechos que allí ocurrieron, que ya por sí no hace falta ninguna exageración, como os digo. Me piensa que estábamos hablando de unos años muy exagerados religiosamente. Hablamos de los años 60. Exacto.
Exacto, Eva, y eso es lo que quería yo antes pues concienciar a los oyentes, ¿no? De que estamos hablando de los 60 y más elevado a la enésima potencia, porque claro, nos encontramos en un pequeño pueblo remotísimo en la Cantabria rural, que en aquella época, pues bueno, era el sacerdote era el que cortaba y pinchaba en todos los prácticamente ámbitos de la vida, ¿no? Y en la que he pillado por ahí por páginas de estas de internet que dice que al acostarse el sol una mujer siempre caminaba por las calles tocando una campana para recordarle rezar por las almas del purgatorio, y al mediodía las campanas de la iglesia sonaban para trabajar y rezar el Ángelus. Exactamente. Estamos hablando de un pueblo tan religioso que es que no podían decir otra cosa. Exactamente, Eva. Y bueno, ese pasaje le recojo en la primera parte de mi libro porque me pareció muy evocadora, ¿no? Y muy sugerente a la hora de adentrarnos en lo que era el corazón de San Sebastián de Garabandal. Lo que es curioso este pueblo de San Sebastián de Garabandal es que ya desde tiempo inmemorial algo allí parecía especial, ¿no? También hacemos mención en el libro de que muchas de la iconografía que figuran en las piedras de sus casas, algunos pues bueno son signos que se consideran bastante generales en pueblos cercanos, pero hay otros que solamente se recogen en San Sebastián de Garabandal, y solamente la ubicación del pueblo muy cerca a la sierra de Peñasagra, que con el nombre lo dice todo, que está rodeada pues de leyendas, de mitología, desde tiempos, como te digo, antes de los romanos, cuando estaban los cántabros allí, y allí se erigían muchas de las leyendas más ancestrales que dispone la montaña, ¿no? Que dispone Cantabria. Y es curioso todo esto, todo tanto la ubicación como lo que haya ocurrido, como lo que ocurre en la actualidad. Y es por lo menos curioso, Eva. Desde luego tenemos un dato que bueno, que más que curioso parece ser confirmador, o al menos entre comillas, ¿no? Que es el hecho de que desde luego estas videntes vieron algo, pero que ese algo, a diferencia de otras apariciones marianas, me viene a la cabeza las apariciones de Egipto, por ejemplo, donde se ve algo, una luz que se puede confundir con el arquetipo clásico de la Virgen, por ejemplo, pero es que aquí no existe eso, o sea, lo único que existe es ese fervor religioso, ¿no? No hay nada más para identificar que aquello era la Virgen María. Exactamente, y como te decía antes, Fran, yo me atrevería a decir, y que me perdonen los más estudiosos que yo, que la mayoría de las apariciones marianas se basan en este tipo, ¿no? Si queremos ser creyentes o somos creyentes de una explicación de tipo UFO, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, pues quizá nos tendríamos que remontar al comienzo de la civilización, ¿no? Y al comienzo de todas las religiones, ¿no? Desde la judeocristiana a la nuestra, si en verdad no se basan todos en un tipo de avistamiento o un tipo de contacto con estos seres venidos quizás de otros planetas, quizás de otras galaxias, quizás de otras dimensiones, eso ya, pues bueno, son todo conjeturas, porque claro, estamos en unos terrenos muy resbaladizos, ¿verdad? Pero si nos detenemos en este análisis, ¿no? En esta postura de la explicación de tipo UFO, de tipo OVNI, pues la verdad es que tendríamos que dar la vuelta verdaderamente a la historia. Porque una cosa también que nos gustaría seguramente saber es, la gente de Garabandal, ¿qué opina de...? Pues si te digo la verdad, la gente de Garabandal hoy en día está un tanto decepcionada, ya no como por lo que ocurrió, que muchos de los allí presentes, por supuesto, asistieron a estas situaciones de las niñas, ¿no? tan curiosas, por decirlo de alguna manera. Se sienten un tanto decepcionados por lo que ha venido de fuera, ¿verdad? Por toda la gente extranjera que prácticamente ha comprado, como te decía antes, el pueblo, han pagado además verdaderas fortunas, y ahí está, bueno, un tanto la malicia de gente de pueblos cercanos diciendo que verdaderamente de forma pues casi como insulto a los de Garabandal se les apareció la Virgen, ¿no? Al llegar tanto capital extranjero se han formado pues locales de hostelería de unas dimensiones que no tienen nada que ver con la diminuta aldea, hoteles, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los vecinos, los pocos vecinos que quedan oriundos de allí, echan de menos pues la pureza en un primer momento de lo que allí ocurrió, ¿no? Bueno, pues yo tengo mucha amistad con la madrina y tía de Conchita González, de la principal vidente, y ella me asegura esto, ¿no? Que se siente bastante triste cuando, por ejemplo, ellos dan su misa en la parroquia, que acuden, pues, por decirte una cifra, media docena de vecinos, ya todos de avanzada edad, y luego cuando
se vuelve a realizar una misa solamente para la gente extranjera foránea, ¿no? Que traen su propio sacerdote y su propia forma de dar la homilía, y esto en un momento dado pues entristece a aquella gente porque parece, bueno, que los tienen un poco de lado. Pero bueno, es curioso hoy en día el pueblo porque parece un tanto, pues, no sé, de película de Berlanga, ¿no? Cuando se entra a aquella iglesia pequeñita, aquella iglesia humilde como el mismo pueblo, y se observa que el cepillo donde se dejan los donativos, los feligreses, los parroquianos, en vez de un cepillo, una simple canastilla, como puede ser en cualquier otro pueblo de la comarca, ahí aparece una caja fuerte empotrada en la puerta, en la pared y con la palabra ofrenda en 4 idiomas, ¿no? O cuando se sale por el pueblo y enfrente de la iglesia, según sale del portal de la iglesia, hay una enorme pancarta, un enorme letrero donde una inmobiliaria pues informa de la futura construcción de unos apartamentos de lujo en aquel lugar en 4 idiomas también. Esto verdaderamente es algo, pues, si no fuera por el tráfico que hacen, como decía antes, pues, en las creencias y la buena fe de la gente, pues parecería de risa, ¿verdad, Fran? Es decir, que para ver Garabandal hay que ir ya, ¿no? Pues sí, pues para ver Garabandal... que no pase este verano. ¿Por qué? ¿Por qué se asesorado? Por los apartamentos de lujo y todo. Sí, bueno, no, pero no te preocupes que tienes mucha oferta inmobiliaria. Lo que tampoco te diría yo es que vinieras con poco dinero, porque los precios verdaderamente se disparan, solamente por la fe que tienen, como te decía, mucha gente en las en que se produzca el milagro profetizado a las niñas supuestamente por la aparición, ¿no? En eso estamos. Porque una de las cosas también interesantes a día de hoy, al igual que en el Escorial, ¿se sigue venerando estas apariciones? Sí, bueno, yo quería apartar un poquito del Escorial, tanto el Escorial como, por ejemplo, puede ser las otras de Sevilla, que son a todas vistas fraudulentas, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una secta. Aquí en Garabandal, por decirte de alguna manera, pues se fletan vuelos charters de Estados Unidos que llegan aquí al aeropuerto de Parayas de Santander, simplemente con devotos de la Virgen del Monte Carmelo de Garabandal, ¿no? Hay sucursales de centros garabandalistas en todos los países prácticamente del mundo, desde Estados Unidos, toda Iberoamérica, la antigua Unión Soviética, todos los países tienen por lo menos algún tipo de asociación, algún tipo de asociación que, bueno, que defiende las apariciones y explican a todo el mundo que quiere lo que ocurrió allí. También tengo que decir de veras que es desde un punto de vista, por supuesto, religioso, ¿no? Porque de hecho estaríamos hablando estás hablando de la frase que me enviaste en el mail, ¿no? Que decía así: Garabandal representa para muchos el acontecimiento religioso más importante desde la venida de Jesucristo a la tierra. Esto es un poco fuerte. Es un poco fuerte si lo analizamos así, desde fuera, ¿verdad, Fran? Pero si tú vieras allí en el pueblo que existen varias familias, gente solitaria, pero gente que ha dejado todo, y esto te lo digo objetivamente, literalmente, y están a la espera del profetizado milagro que allí se iba a producir. Familias, yo conozco a familias madrileños que han dejado su empleo fijo allí en la capital, se han venido aquí y prácticamente están viviendo pues de extras, de trabajos, de camareros, de limpiezas de hogar, y solamente defienden que ellos ya no les importa la vida y que están en la espera de aquel mensaje profetizado, ¿verdad? Chicas jóvenes y chicos jóvenes que han dejado todo, han alquilado allí una casa y continúan a la espera de ese milagro. O sea, para ellos es lo más grande lo que supuestamente ocurrirá allí en Garabandal. Eso alentado por la parte de Garabandal que menos me gusta, como se explicaba antes, el tercer Garabandal, ¿no? El Garabandal lucrativo, que hay una sede radicada en Long Island, en Nueva York, se llama Garabandal Center, y que a través de esta sede, pues bueno, coordina un poquito todos los sucursales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Situados en todo el mundo. Y esa es la parte de Garabandal que menos me gusta, ¿no? Desde ahí se fletan los aviones, luego los charters hasta Santander. Uno de los fundadores de Garabandal Center dispone de aquí de un hotel, del hotel principal, donde por supuesto los enviados por él son alojados en este hotel. Y eso es lo que más disgusta a los vecinos, lo que más disgusta a las personas que verdaderamente estudian el caso y ven cómo, bueno, pues cómo de alguna manera asesoran a personas que están pasándolo muy mal en una época determinada de su vida, alguna enfermedad, algún familiar enfermo, y que les hacen creer que el supuesto milagro que
que se vaya a producir ahí, pues le va a quitar todos estos males, ¿no? Y verdaderamente se ven estampas verdaderamente tristes de familias pues portando fotografías de hijos o de seres queridos pues muy enfermos, y que pues se le ve paseando por el pueblo, subiendo a los pinos en la zona donde supuestamente más apariciones se produjeron, y todo esto alentado, como te digo, por esta asociación que, bueno, tiene unas raíces dudosas, no, por lo menos en lo que pretenden. Sí, el milagro, perdón, Sí. Dice que será un jueves, coincidiendo antes de venir los 3 papas. Sí, bueno, hay también mucha controversia, Eva. De hecho, yo en el libro dedico un capítulo entero a analizar este mensaje que, como bien has dicho, en teoría ese milagro ya no puede existir, porque se supone que el último papa era Juan Pablo II. Entonces, al morir Juan Pablo II, pues era cuando se iba a producir el milagro. O sea, sin morir Juan Pablo II. Entonces, al morir Juan Pablo II, estás en Benedicto XVI ahora, pues se abre una controversia. Pero no te quepa duda que los garabandalistas, como llamo yo a los seguidores más fervorosos de esta corriente, siempre tienen explicación para todo. Porque, por ejemplo, cuando decían que el milagro se iba a producir y que las 4 videntes iban a estar allí para verlo. Bien, por desgracia, una de ellas ha fallecido. Pero cuando se le pregunta o se les peta esto a esta asociación, a estos señores, Eva, pues ellos te dicen que, bueno, Eva, Mariloli, la fallecida, sigue estando con nosotros, e incluso estará más cerca de nuestra Madre, la Virgen María, ya en el cielo, ¿no? O sea, que siempre buscan una explicación, aunque algunos vean que Garabandal continúa en una caída libre, en una caída de naipes, ¿no? Un castillo de naipes que se desmorona sin ningún tipo de contemplación. ¿Y el 18 es algo especial o es casualidad? Del primer mensaje fuera el 18 de octubre del 61 y el último el 18 de junio del 65. Bueno, pues verdaderamente muchos hablan de que simplemente es una curiosidad, no una coincidencia que no va más allá. Pero te vuelvo a repetir, los garabandalistas siempre tienen algo más que decir, ¿no? Algo más. A mí lo que más me indigna, por supuesto, yo puedo respetar todas las explicaciones que quieran dar, ¿no? Desde una explicación, como recojo en el libro, de tipo ufológica, incluso la opinión de decir el escepticismo total, ¿no? Pensar que aquello es un engaño. Todas las explicaciones con respeto son loables, ¿no? Porque hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar lo que era aquello. Pero lo que más me indigna es la gente que quiere imponer sus ideas, ¿no? La gente que quiere imponer sus creencias. Y eso es lo que habla, ¿no? A mí no me pega, por ejemplo, cuando los garabandalistas sacan en su web, por cierto, una web que no venden parafernalia, ni venden vídeos, ni nada, ¿no? No lo venden directamente, porque en Estados Unidos, si estás dado de alta en una asociación religiosa, no puedes hacer una venta explícita de un producto de esa religión. Pero es curioso que cuando vas a su parte de merchandising, dicen que por $10 escoja usted un regalo, por 20 escoja usted 2, etcétera, ¿no? es una venta encubierta verdaderamente curiosa. Bien, pues como te decía, yo no, vamos, en mi cabeza no entra, ¿no? Que un ser, si se tiene la idea o la fe, ¿no? En la Iglesia, de un ser tenido como la Virgen María o con el Arcángel San Miguel o de un tipo similar, ¿no? Celestial, se preocupe de que las niñas elijan un prado cercano al pueblo donde se erija una ermita, ¿no? O que en un momento dado se dirija a los que allí se encuentran diciendo que el comunismo en aquellos años iba a ser el debacle en España, etcétera, etcétera. A mí no me pega ese tipo de mensajes, sino por la manipulación de estas mentes que no sé con qué consecuencias o con qué intenciones lo hacen, ¿verdad, Eva? Bueno, intenciones las de la época, la religión ante todo. Sí, claro, la religión... La manera de comer el coco a la gente en aquellos años. Y la política, juntaban incluso política, ¿no? Como te comento, que el comunismo iba a ser la bestia que iba... Pues eso, ¿no? Estamos hablando, claro, de una dictadura pura y dura y bueno, en aquella época, pues ¿quién eran los dueños del pueblo, por decirlo de alguna manera? Las personas que en un momento dado tenían pues mayor poder, ¿no? Sobre los otros habitantes, pues era el alcalde y el cura, no había otra explicación. No había nadie más. Claro, es así de sencillo, ¿no? Y en un momento dado de grave, ¿no? Aunque a esta época de la vida que nos toca vivir, pues nos parece incluso ridículo, pero en aquella época era la realidad pura y dura. Porque estas niñas, estas videntes, ¿llegaron alguna vez a estar convencidas de que realmente se les aparecía la Virgen?
estaban convencidas siempre. Lo que ha ocurrido, Fran, es que muchos de los críticos achacan a lo que hubo en la época de las retractaciones, ¿no? Cuando ellas negaban todo, decían que todo iba a ser, que todo había sido sobre todo en la última época de las apariciones, en los años 64, 65, ellas decían que todo había sido pues una broma que se les escapó de las manos y que se había hecho tal bola de nieve que ya no podían echarse atrás. Pero todo esto se volvieron otra vez a retractar de las retractaciones, ¿no? Y decían que lo que ocurrió es que la iglesia oficial les había impuesto, habían visto que aquello se había convertido verdaderamente en un show, que los devotos que allí acudían hacían más caso a las niñas que a los mismos sacerdotes y querían acabar con aquellas apariciones o aquellas supuestas apariciones, con aquel show, como ellos lo llamaban, con aquella representación de una vez por todas, ¿no? Incluso se formó una comisión formada por 2 médicos y 2 sacerdotes que se ocupaban, pues, por decirlo de alguna manera, de desmitificar todo lo que estaba ocurriendo allí en Garabandal. Y bueno, las niñas, yo tengo documentos, ¿no?, que aportan que le daban verdaderamente papeles afirmando que para que firmaran las mismas niñas y los padres de que todo aquello era una mentira y de que si no hubiera sido de esta manera hubieran pues expulsado de la misma iglesia, ¿no?, de la misma madre iglesia a las niñas y a los familiares de la iglesia, de las mismas, con todo lo que aquello pues significaba en la época, como bien decía antes Eva, ¿no?, cuando la iglesia era lo que más, como por hablarlo de una forma coloquial. Entonces, por miedo a estas reacciones de las autoridades eclesiásticas, muchas de las niñas pues afirmaban esto, pero que en petit comité, luego fuera de lo que pueden ser las manifestaciones a nivel público, pues ellas seguían diciendo que aquello que ya se habían visto es realidad. Otra cosa es la explicación que la gente quiere tomar al respecto. Sin embargo, incluso dentro de la propia iglesia tuvo pues mucho, no sé si llamarlo auge, pero desde luego tuvo muchísima importancia. Tengo aquí unas declaraciones del padre Pío de Pietrelcina que decía: no creerán en vuestras apariciones y cuando crean será demasiado tarde. O sea que llegó a convencer a muchísimos, incluso dentro del clero, ¿no? Sí, el padre Pío, el estigmatizado padre Pío, fue uno de los mayores defensores de las apariciones de Garabandal. Él por lo visto tuvo una aparición, una de esas también entradas místicas que él tenía, asegurándole la aparición que en el norte de España estaban ocurriendo unas apariciones que eran verdaderas y que era verdaderamente la Virgen María la que se les aparecía a 4 niñas. Entonces, a partir de ahí él se dedicó a divulgar para él la verdad de Garabandal, ¿verdad? Por eso hay unas connotaciones y unos lazos muy unidos de Garabandal con el padre Pío. De hecho, allí en la ermita que se erige a medio camino entre el pueblo y Los Pinos, el lugar donde más apariciones entradas místicas, entradas en trance se producían de las niñas, pues hay una placa conmemorativa a este padre italiano. Pero bien, la iglesia, muchos de los oyentes pensarán que por ejemplo, como decíamos antes, ¿no?, de las apariciones más famosas supuestamente de tipo mariano que hay en el mundo, como Lourdes, Fátima, Nazaret, hay alguna aprobación explícita de lo que es la Iglesia católica, ¿no? Y no hay ningún documento explícitamente que recoja la aprobación de la Iglesia de unas apariciones de tipo mariano. Otra cosa es que la Iglesia pues dé el visto bueno, por de alguna manera, para que la fe de muchas personas en un momento dado se concentre en esos lugares, ¿no? Porque al fin y al cabo no hacen daño a nadie, ¿no? Y bueno, no llevan la contraria a lo que son las dogmas de fe de la Iglesia. Aquí en Garabandal ocurrió que al principio la Iglesia, como se muestra muy crítica, muy escéptica, pues lo que prohibía a los sacerdotes era dar la homilía en los lugares públicos donde se concentraban estos devotos, estos fervorosos devotos, y para que aquello no se convirtiera más en un teatro, en una representación, en un escándalo de lo que ya era, ¿no? Porque recordemos que un pueblo de 300 habitantes de repente que se ha invadido por 2.000 personas foráneas era algo verdaderamente pues escandaloso. Y eso es lo que la Iglesia en un primer momento no aceptaba, pero en ningún momento ni prohibió subir a los sacerdotes a título personal al pueblo, ni a conocer la verdad de lo que allí está ocurriendo, ni mucho menos. Y hoy en día, pues prácticamente no ha cambiado nada el parecer del obispo actual de la diócesis, sino que sigue con ese mismo parecer, Fran.
porque siempre que hay unas apariciones marianas existen unos mensajes, vengan de la Virgen o vengan de quien venga, ¿no? En síntesis, ¿qué era lo que transmitían o profetizaban estas videntes? Bueno, claro, hay que ir con muchos pies de plomo al decir los mensajes de Garabandal, porque estamos hablando de la interpretación de las autoridades eclesiásticas de lo que en teoría les había dicho a esa supuesta aparición a las niñas. En Garabandal se habla de 3 mensajes, ¿verdad? Uno es el aviso, el castigo, el milagro y el castigo, ¿verdad? El aviso es algo que ocurrirá en el cielo, algo que será visible, según todo esto, por supuesto, lo estoy diciendo, según la versión de las niñas y a grandes rasgos, ¿no? Algo que ocurrirá en el cielo, que se podrá ver por todo el mundo y que verdaderamente hará que muchas personas vuelvan a creer o tengan fe en Garabandal y en la Iglesia. Luego estaría el milagro, que sería algo que ocurrirá en la zona de los Pinos, en el pueblo, que tantos peregrinos y gentes que allí viven y que han venido de otros países y que aún vuelven, están esperando, que será algo fabuloso y que una de las videntes pues dirá cuándo se va a producir, cuando falten 10 días, y podrá ser filmado por televisiones y por todo el que esté allí. Entonces se verá por todo el mundo y será algo pues tremendo. Y luego, si a pesar de todos estos 2 hechos que supuestamente se van a producir, la gente continúa sin creer en la Iglesia, como ellas dicen, continúan en el pecado, etcétera, etcétera, pues se producirá el castigo, que será algo tremendo y que ellas lo han visto en una de las supuestas entradas en trance. Se los ha ofrecido la Virgen María, para la supuesta ente tenido por Virgen María, para que ellas observen qué será aquella debacle, y ellas, tras entrevistas con ellas y decirle que verdaderamente qué era lo que habían visto, que ellas preferían que cuando se produzca, que los niños mueran antes, porque va a ser una cosa horrorosa, verdaderamente. Te voy a explicar una anécdota que a lo mejor seguro que la conoces. Sí, dime. De Neil Armstrong, que cumpliendo con los deseos de su esposa, cuando llegó a la luna depositó una estampa de la Virgen de Garabandal. ¿Lo sabías? Sí lo sabía, y lo recojo en el libro además. Y sí, supuestamente es la primera, pues el primer ser celestial, aparte de los astronautas, que hoy en día pues permanecen en la luna, ¿no? Ajá. Y es es una estampa de la Virgen del Monte Carmelo, sí, de Garabandal, la Virgen María Virgen del Carmen de Garabandal. Sí, eso es, sí lo sabía. Más me llama mucho la atención porque es el día de mi cumpleaños. Pues, curiosamente. Bueno, no, cumpleaños no, nací. Hombre, si cumpleaños también naciste, ¿no? Claro. También sería una cosa enigmática si no fuera así. Bueno, pues me parece que se nos acaba el tiempo. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero antes sí que te quería preguntar, a pesar de que has escrito un libro sobre los misterios de Cantabria, que tendremos que hablar en alguna ocasión, aunque ya haya tiempo que está editado, ¿por qué te centras en este enigma en concreto? Pues como te decía al principio de la entrevista, Fran, es el hecho de que cuando nos pusimos, bueno, el libro Enigmas de Cantabria recoge como 26 casos de tipo, pues eso, enigmático ocurridos en mi región, ¿no? Y cuando nos dispusimos a trabajar sobre Garabandal, bueno, si te digo la verdad, yo vivo a escasos kilómetros de este pueblo. Yo vivo aquí a la entrada del Parque Natural Saja-Besaya, en el Valle de Cahuernia. Y bueno, la verdad es que lo que más la opinión pública hablaba sobre Garabandal desde el punto de vista escéptico o desde el punto de vista religioso, no ultra religioso. Bueno, Garabandal, pues sí, dicen que se apareció la Virgen a 4 niñas y tal. Pero cuando entramos en el meollo de la cuestión y entramos con la gente, hablando con la gente de aquella época, gente, pues testigos directos de lo que allí ocurría, pudimos contactar con el doctor que primeramente las atendió, con un cura que convivió con ellas, con mucha gente que tiene cientos y cientos de relatos que realizar, perdón, de relatos y de experiencias que ellos vivieron, y vimos que aquello no era tan sencillo como en un primer momento, y eso de sencillo entre comillas, por supuesto. Se puede pensar como una típica aparición mariana, ¿no? Cuando te hablaban por gente mayor del pueblo que después de las apariciones en el año 66, 67, se encontraban rezando en la zona de los Pinos, en una loma, como te digo, próxima al pueblo, y que de repente aparece sobre esa loma una esfera luminosa, pues que de tamaño, como ellos decían, prácticamente de un coche grande, ¿no? Y que de repente se dispone a volar por aquella zona, y que ellos ven
cómo se les echa encima y que si no se agachan pensaban que morían aplastados allí, o gente que en un momento dado ve encima de los tejados del pueblo durante las apariciones objetos volantes no identificados, comprobados por más vecinos en ese mismo momento y en ese mismo lugar, es cuando te da por pensar, ¿no?, que aquello no era tan sencillo, y te repito, otra vez sencillo entre comillas, como lo que en un primer momento nos podríamos imaginar, Fran. De hecho, hay una cita, hay un tema que es bastante curioso, que es que acerca de las apariciones marianas, que desde luego en la Biblia no se menciona en ningún sitio que la Virgen sea intercesora, ¿no? Sí, bueno, con respecto a la historia de la Virgen María, también sería para hacer otro programa, ¿no? Sí. Harto complicado definir lo que es la persona de María, ¿no? Sus padres, Joaquín y Ana, ya estaban en un momento dado aleccionados por seres celestiales que habían venido a decirle que iban a tener a la hija que iba a ser la madre del enviado, ¿no? O sea, sería también bastante largo hablar sobre la Virgen María y su verdadera historia, ¿no? Sobre todo en los evangelios apócrifos aparecen bastantes datos reveladores. Pero bueno, allí, como te digo, en Garabandal nos acercamos de una manera, si te digo la verdad, si reconozco, escéptica, y nos llevamos una sorpresa, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos con radiestesistas, ¿no? Personas zahoríes que se dedican pues a buscar en un momento dado en terrenos pues con conductos de agua o pozos de agua o algún otro tipo de yacimiento mineral, y que nos comunican que cuando van a la zona de los pinos, a la zona esta que te digo, en la parte de atrás del pueblo de Garabandal, pues allí detectan, tanto con el péndulo como con la varita, detectan que allí hay algo alguna energía telúrica que altera verdaderamente estos instrumentos, ¿no? Y que ellos la achacan no como una energía positiva o como una energía pacífica, como muchas personas que se encuentran bastante relajados en aquella zona, sino que ellos la achacan a todo lo contrario, a una energía que ellos no la estiman del todo positiva. Como te digo, son vertientes de un enigma que daría para hablar bastantes más programas, y que, bueno, hay hipótesis para todos los gustos y para todas las creencias, ¿no? Y, por supuesto, lo que yo último haría era, pues eso, ¿no? Inculcar a nadie, o en un momento dado obligar a nadie a tener una creencia pues concreta sobre lo que allí ha ocurrido y por extensión, ¿no?, a otras apariciones de esta tipología, Fran. Y desde luego no aprovecharse de la fe de las personas. Eso es lo más triste. Es como, no sé, decirte por hablar de un hecho concreto, de muchas de las horas que yo me he pasado por ahí por el pueblo, no muchos de los momentos. Me gusta mucho subir a la zona de los pinos, a la loma de los pinos, porque se domina una vista espectacular, ¿no? Y se domina todo el valle, se domina todo el pueblo. Y es triste observar, como por ejemplo, una buena tarde que yo estaba allí, se acude una familia extranjera, una familia de, si no recuerdo bien, eran holandeses, y se disponen a colocar en uno de aquellos pinos, de aquel pinar, donde se encuentra una imagen de la Virgen María, y han hecho ahí los devotos pues una suerte de altar. Se disponen a colocar con unas chinchetas la fotografía de su hija, que se encuentra prácticamente en estado vegetal, y que esta gente les han dado fe que cuando se produzca el milagro su hija mejorará. Eso me parece pues prácticamente delictivo, por decirlo con términos bajos, ¿sabes? Uh-huh. Pues el Enigma Garabandal, Francisco Renedo Carrandi, ha sido todo un placer tenerte aquí en Enigma 03. Bueno, pues un placer para mí estar con Eva y contigo, Fran, y con todos tus oyentes, por supuesto. Un placer oírte, la verdad. Una visión, desde luego, que nos ha dejado, bueno, a mí me ha dejado sobre todo muy sorprendido, y desde luego pues a la espera de leer este trabajo. Muchísimas gracias y un abrazo. De releerlo, será. De releerlo, por supuesto.